Mis niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy comenzamos la clase número 10 de la unidad número 1, El héroe en distintas épocas. Hoy comenzamos con nuevos objetivos. Uno de ellos es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación y escribir con el propósito de persuadir textos breves de diversos géneros. El objetivo particular de esta clase es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación de masa. Las habilidades que hoy vamos a trabajar son identificar, relacionar, comparar, analizar, interpretar y evaluar. Vamos a utilizar la activación de aprendizaje previos y las conexiones. Decimos que los textos emitidos por los medios masivos de comunicación, como su nombre lo indica, están dirigidos a un público masivo y se caracterizan por su lenguaje más sencillo y directo. En esta ocasión, en esta clase, analizaremos el reportaje. ¿Recuerdan ustedes el reportaje de la segunda clase que leímos sobre Nicolás Bisquet y Adolfo Almázar? ¿Me ayuda con el chat, tía? Por favor. Enseguida, tía. ¿Alguien se recuerda el reportaje que vimos? Jaco dice que está malo de tantos golpes porque perdía todo el rato en Clash Royale. No era necesario que lo golpees. Vicente dice, compraste el GTA. Ahí. No sé Están qué están estos hablando, niñitos tan... están hablando algo que no corresponde a Que la no clase, chicos. corresponde, chicos. Mi pregunta es si se acuerdan del reportaje de Nicolás Bisquet y Adolfo Almázar. ¿Qué funciones crees que puede cumplir los textos presentes en los medios de comunicación masiva? Lo otro más importante, ¿saben cuáles son los medios de comunicación de masa? Dicen que más o menos se recuerdan, tía. ¿Ya? No mucho, ¿Recuerdan dice la cuáles son Dafne. los... ¿Cómo? No mucho, dice la Dafne. Ya. ¿Saben cuáles son los medios de comunicación de masa? ¿Recuerdan cuáles son los medios de comunicación de masa o medios masivos de comunicación? ¿Alguien? ¿Alguien se recuerda? Veamos La un momento. radio, dicen. Redes La radio, sociales. muy bien. Redes sociales, diario. Muy bien, redes sociales, los diarios, ya, muy bien. ¿Qué más? Noticias. Las noticias, la Dice. televisión, ya, Lo que más se frecuenta ver, dice el Cristóbal Iturria. ya, La muy Dafne, la bien. televisión, La televisión, muy bien. las Esos son los noticias. medios de comunicación de masa. ¿Creen ustedes que los medios de comunicación de masa nos entregan informaciones realmente verídicas, veraces, verdaderas? No, ¿Por qué? en el estallido social no mostraba lo que en realidad pasaba. Ya. ¿Ya? ¿Por qué crees tú que pasa eso, hijo? Por ejemplo, ahora no mostraban el caso grave de COVID porque no querían alarmar a las masas. Ya, muy bien. ¿Por qué crees tú? ¿Cuál crees tú que es el objetivo del por qué no entregan toda la información o la información no es tan veraz? Para no causar pánico. Ya, muy bien, muy bien. ¿Ustedes recuerdan lo que es el propósito comunicativo? Sí, dice la Dafne, tía. Dígame, Daphne, ¿qué es el propósito comunicativo? ¿Qué será propósito comunicativo?
Comunicar lo que pasa día a día en el mundo, dice la Ya. Dafne Rosales. ¿Ya? ¿Alguien más? No, hasta aquí no, tía. Felipe, ¿recuerda lo que es el propósito comunicativo? La necesidad de poder informarlo. Ya. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito que tiene un reportaje? Informar, dice Verónica. Ya, bien. ¿Y ustedes creen que el reportaje servirá para escribir sobre algún héroe de la literatura o de la vida real? Sí, dice la Dafne. De ¿Por la vida qué? real, dice Verónica. Ya, ¿qué reportaje se podría hacer de un héroe de la vida real? ¿De quién podríamos escribir? Los doctores, los bomberos, Ya, los los distintos tipos de doctores. ya, bien. De todo el personal de Carabineros también. salud. Doctores carabineros. Muy bien. Bueno, yo les voy a recordar que el reportaje es un texto periodístico de carácter informativo que recopila datos, hechos, historias reales para exponerla a un público en particular, es decir, a nosotros. La misión de un reportaje es profundizar en aquellos elementos que den cuenta de hechos, causa de lo sucedido. A diferencia de la noticia, el reportaje puede incluir ciertas características más subjetivas. ¿Por qué? La diferencia principalmente entre una noticia y un reportaje está en la objetividad. La noticia es completamente objetiva, informa solo hechos. En cambio, el reportaje incluye hechos, pero también incluye opiniones de quien está escribiendo el reportaje. En este caso puede ser el periodista o el reportero, ¿cierto? Que incluye, de un hecho, incluye también su opinión. Un valor más subjetivo tiene el reportaje. Eso es lo que lo diferencia de la noticia. ¿Ya? El hilo conductor de un reportaje es siempre el tema del que trata. De esta manera se unifican los datos, las descripciones y el potencial interés que el tema puede generar al público. Generalmente cuando se escribe un reportaje, necesariamente se tiene que escribir en base a un tema de interés del público, ¿ya? Que esa es otra diferencia que tiene con la noticia, porque la noticia, se cuenta la noticia y no importa si al público le interesa o no le interesa. En cambio, el reportaje siempre tiene que tomar en cuenta el interés del público a quien va a ir dirigido ese reportaje. Es decir, por ejemplo, si el reportaje trata de problemas sociales o si el reportaje trata de temas de espectáculos o deportivos que van enfocados generalmente a los hombres y los jóvenes, o reportajes científicos que va a un público en particular, o, por ejemplo, reportajes que han habido mucho en este último tiempo, que trata de la contingencia, los héroes frente al coronavirus, todavía nos quedan héroes, todo en base al coronavirus, ¿ya? Ese es tema de interés de todo el mundo. Entonces, el reportero toma esos temas y relata, narra, describe la historia de, por ejemplo, los héroes de la salud o héroes anónimos que ayudan a las personas en las poblaciones, que les llevan, no sé, comida a los que más necesitan,
o dirigentes sociales que están pendientes de los abuelitos. Esos son héroes anónimos. Entonces, muchos de los periodistas toman esos casos y escriben la historia de esos pequeños héroes, ¿ya? Pero, como les decía, a diferencia de la noticia, el reportaje apunta a temas de interés, ¿ya? Pueden haber reportajes narrativos, autobiográficos, de interés humano, reportajes científicos, deportivos, ¿ya? Y otra cosa importante, un elemento importante que debe tener un reportaje es el apoyo visual, de imágenes, de videos, de sonido, ¿ya? Por eso los reportajes no solamente aparecen en el diario, sino también en la televisión, incluso en las radios, y ahora hemos visto mucho en las redes sociales. ¿Alguna pregunta sobre el reportaje? Recuerden, hijos, que van a tener que escribir, van a Ninguna tener que pregunta hasta aquí, tía. van a tener que convertirse en reporteros. Todo texto escrito tiene un propósito comunicativo. Cuando ustedes vayan a escribir o cuando ustedes comunican en forma oral un mensaje, tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Eso lo plantea cada emisor, cada persona que emite el mensaje, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos macro, los más grandes? Es informar, persuadir, entretener, advertir, entre otros. Pero también tenemos objetivos más específicos, ¿ya? Por ejemplo, dentro del propósito de informar, nosotros podemos tratar de explicar, describir, definir, exponer, ¿ya? Esos son los objetivos que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá características especiales. Nuestro lenguaje será distinto que cuando queremos, por ejemplo, entretener o cuando queremos expresar nuestras emociones. Son lenguajes distintos. ¿Ustedes recuerdan las funciones del lenguaje? Que pasaron el año pasado, creo. No, dice la Dafne. No, dice el Fernando, tía. Y si yo le hablo, por ejemplo, Comunicar, dice Bianca. en la primera clase que tuvimos en la sala, recuerdan que estuvimos trabajando las funciones del lenguaje así, pero de pasadita. Yo les dije que había una función referencial. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Sí. Fernando Zúñiga dice que a lo mejor no puede ser informar también. Sí, informar es uno de los propósitos comunicativos, ¿ya? Es el objetivo que tiene el emisor, ¿ya? El que emite el mensaje. Hay funciones del lenguaje, les voy a recordar, que son la referencial, la apelativa, la expresiva, la poética, la fática, la metalingüística. La referencial tiene que ver con el contexto, la información, lo que yo quiero informar, lo que yo quiero narrar, contar, explicar, definir, describir. La apelativa es cuando yo trato de que el receptor haga algo que yo quiero. Por ejemplo, si yo les digo en estos minutos, silencio, o apaguen el micrófono, escriban. Cuando yo estoy dando una orden, estoy apelando a algo que ustedes deben hacer. La expresiva, cuando yo expreso mis emociones, mis sentimientos. La poética, cuando yo utilizo el mensaje para embellecerlo, para decirle algo hermoso a alguien, utilizando palabras hermosas. ¿Ya? Cuando yo ahí uso, por ejemplo, la comparación, la personificación, la metáfora.
La fática, cuando, por ejemplo, yo inicio, interrumpo o termino una conversación. Y la metalingüística, que tiene como objetivo que la persona aprenda nuestro código, nuestro lenguaje. Por ejemplo, si yo le digo que todas las palabras agudas se tildan, o sea, llevan acento en la última, cargan la voz en la última sílaba y se tildan solamente cuando terminan en ese vocal, mi objetivo como emisor es que ustedes aprendan el código del lenguaje, ¿ya? Todos esos son propósitos, intenciones comunicativas, ¿ya? Que nuestro objetivo es que ustedes reciban el mensaje de una u otra manera. Por ejemplo, mi objetivo puede ser informar, entretener, persuadir y también advertir. ¿Alguna pregunta? ¿Vinca no ha llegado todavía, Caro? No, pero ya le pedí a la coordinadora que viera porque me preocupó porque estuvimos recién en matemática, Ya. tía. Así que algo estaba con problema de conectividad aparentemente. Pero yo te Ya. ayudo, tía, no te preocupes. Ya. ¿Alguna duda Dicen que no, Fernando dice en una entrevista o algo así, de la última pregunta que hiciste, profesor. Ya. Los demás están un poquito dormidos, así que a cooperar, Sí, niños, en la clase. parece. Es que necesito que pongan mucha atención, chiquillos, porque ustedes luego van a tener que escribir. Y cuando vayan a escribir, tienen que tener muy claro su propósito, su objetivo, ¿ya? De comunicación. Si quieren entretener, si quieren informar, si quieren persuadir. Entonces, me interesa mucho que pongan atención en el propósito comunicativo. Porque para analizar un medio de comunicación de masa tenemos que tener necesariamente claro cuál es el propósito que tiene la persona que escribió, ¿ya? Tenemos que preguntarnos cuáles son las intenciones del emisor con este fragmento, con este texto. ¿Por qué me entrega esta información? ¿Qué piensa el autor acerca de esta información? Cuando yo hago un análisis de un texto, le tengo que preguntar al autor eso, ¿ya? Tengo que hacerle las preguntas al autor. ¿Cuál es la intención que tiene verdaderamente? Si quiere informarme, si quiere que yo reflexione, si quiere que yo entienda o que aprenda a escribir, etc. ¿Ya? Tengo que preguntarle al autor cuáles son sus intenciones. El propósito comunicativo puede estar explícito, ¿ya? Puede estar... ¿Qué significa explícito? Vamos a recordar. Nadie contesta, tía. Aún. Están todos durmiendo. Sí. Están muy dormilones hoy día. Ahí el Fernando dice en una entrevista o algo así, que se ve en el texto. ¿Ya? Que no se ve, es como lo pregunta la Fernanda. Que no se ve o que se ve, es decir, lo está haciendo como pregunta. El explícito. ¿Cuándo una información está explícita? Que está en el texto. Explícito Ya, muy se ve bien. en el texto. Que está literal en el texto. Sí. Lo mismo pasa con el propósito explícito. La intención del autor está declarada en el texto y es implícito cuando la intención del autor no está visible. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando está implícito? Fernando dice implícito no se ve en el texto. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer cuando no se Buscarla, ve en el dice texto? Dafne. Javier, buscarla. ¿Ya? ¿Qué otra habilidad tenemos que desarrollar? ¿Cómo la buscamos? ¿Cómo la buscamos? Deduciendo, dicen profesora. Muy bien. Hay que
inferirla, deducirla a partir de toda la información que nos están entregando en el texto. Muy bien. En el propósito explícito, para poder identificarlo, tenemos que preguntarnos qué hace el texto. Y en el implícito, tenemos que preguntarnos para qué lo hace. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Alguna duda? Ahí entró Vinca, profesora. Entonces, en el propósito comunicativo que está explícito, que está literal en el texto, que está declarada por el autor, para poder identificarla debemos preguntarnos qué hace el texto. Es decir, ¿qué hace? Nos muestra una información, nos muestra una reflexión, No tengo nos que ir el viernes. muestra una apelación que quiere que nosotros hagamos algo. Y el propósito implícito, ¿para qué lo hace? Para que compremos, para que nos informemos, para que reflexionemos. Disculpen, buenos días a las profesoras, la tía Caro y a los chiquillos. Tuve un problema y me estoy incorporando recién a la clase. Acá en mi interno tengo una respuesta en el chat que es de Fernando. Bienvenida, Vinca. Dice informar, comunicar. ¿Ya? Por ejemplo, recordemos el reportaje de Reescribiendo la Historia, que es un reportaje que se le hizo a Nicolás Bisquet, que es un deportista, un esquiador, que sufrió un accidente en moto a los 13 años y quedó parapléjico. ¿Qué hace el texto? ¿Quién me puede ayudar? Ay. Nos informa de su historia. ¿Quién me pueda leer acá el recuadro? ¿Algún voluntario, chiquillos? Para leer ese texto. Este recuadro. Es muy cortito. Es cortito. Chiquillos, o vamos a tener que seleccionar a alguien. Ya, Dafne. Ya, Dafne. Habilita tu micrófono. ¿Qué hace el texto reescribiendo la historia? El texto reflexiona en torno a la vida de un deportista que tuvo la fuerza para reescribir su historia. Luego de sufrir un accidente, esta reflexión avanza a través de los datos entregados sobre su vida. Ya. Esto está explícito, porque todos los datos que nos entrega el reportaje nos hace reflexionar, ya nos dice cómo sufrió el accidente, qué originó su accidente y cómo volvió a reescribir su historia. ¿Cómo lo hace? A través de todos los datos que nos entrega en el texto, ¿ya? Nos narra, nos cuenta, nos describe cómo fue ese proceso, ¿ya? La intención implícita, el propósito implícito, es para qué lo hace. ¿Quién me puede ayudar a leer acá? ¿Alguien, chicos, que pueda colaborar con eso? ¿Puede alguien, chiquillos, por favor? O seleccionamos a alguien. A ver, ¿podría leer quizás, chiquillos, el César? Sí, para leer, pero para poder leer el recuadrito que está abajo. El recuadrito. César, ¿podrías leer, por favor?
habilitando tu micrófono. Hola, ¿cuál dijo, tía? El que Esta, está mi amor. bajito, donde dice para los ¿Para demás, qué? Ah, para ya, que ¿Para qué lo hace? ya. Ahí. Para que reflexionemos que la historia de cada ser humano no está predeterminada, a pesar de los factores que pueden influir en ella. Como seres pensantes siempre se puede reescribir y reformular el propósito de la vida, puesto que en la acción está el cambio. Ya, muy bien. Entonces, cuando un propósito comunicativo, cuando el objetivo, la intención del emisor es que tú reflexiones, ¿cómo lo hace? A través de toda la narración, la descripción, cómo nos cuenta sobre un tema, ¿ya? Y eso ahí nos van entregando datos, nos va haciendo preguntas, de esa manera. Esa es la forma explícita que tiene el emisor para lograr el objetivo de comunicar. Cuando ese propósito está implícito, es para qué lo hace. Nos preguntamos para qué lo hace. Y el para qué lo hace en este caso es para que nosotros reflexionemos y tomemos conciencia de que cada vida, cada historia no está predeterminada, que nosotros podemos volver a escribir nuestra historia una y otra vez, lo que hemos conversado en clases anteriores, ¿ya? Entonces, ¿el qué hace el texto? El texto reflexiona en torno a la vida de un deportista. ¿Para qué lo hace? Para que nosotros reflexionemos, tomemos conciencia, tomemos como ejemplo el caso de este deportista y nos miremos hacia adentro y veamos que nosotros también tenemos oportunidades de cambio, ¿ya? Entonces, lo explícito es cuando está en el texto lo que leemos y lo implícito nosotros nos preguntamos ¿para qué se hace? Ya le preguntamos al autor ¿por qué o para qué estás entregando esta información? ¿Ya? El para qué es el mensaje implícito, el objetivo final que tiene el emisor, ¿ya? ¿Se entiende, hijo? Claro, Daphne. Disculpe, profesora, que aquella pregunta si reescribir nuestra historia es como volver a empezar. Claro, porque Exactamente, hija. Llevamos como, vivimos una historia y en algún momento reflexionamos, repensamos todo nuestro camino, las cosas que hemos hecho, nos fijamos nuevos objetivos, entonces comenzamos nuevamente y esa historia es una historia nueva, con caminos nuevos, con decisiones nuevas. ¿Ya? ¿Recuerdan el camino del héroe? Que todos los días, el viaje del héroe es todos los días. Por ejemplo, hoy día tú puedes estar muy bien y más rato, no sé, te entregan una mala noticia, ni Dios lo quiera. Tú tienes que volver a caminar, volver a empezar, volver a reescribir tu historia. En este caso del reportaje, cuando lo tuvimos que leer y vimos el video de la historia de Almázar, por ejemplo, la reflexión que nosotros debemos hacer es mirarnos hacia adentro y decir, ellos teniendo un accidente, creyendo que su vida había llegado hasta ahí, que su límite estaba ahí y que probablemente ese accidente podrían haberlo hecho personas amargadas, sin objetivos. ¿Qué hizo ese accidente? Les permitió volver a nacer, volver a darse nuevas oportunidades, ver el problema como una posibilidad, como una oportunidad de un nuevo aprendizaje, ¿ya? Ellos hicieron el camino del héroe, tenían una vida llena de confort, de repente le pasa algo y tienen que tomar la decisión, o se quedan ahí o vuelven a empezar, ¿ya? Ese reportaje tenía como propósito explícito contarnos la historia de Nicolás, lo que hizo, por qué lo hizo, y ese mensaje implícito era para que nosotros, como lectores, reflexionemos,
y nos preguntemos qué estamos haciendo con nuestra propia historia. Si somos capaces realmente de reescribir nuestra historia. ¿Ya? Toda lectura, todo texto tiene un propósito explícito y un propósito implícito. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros como lectores debemos desarrollar. Preguntarnos qué hace el texto y para qué lo hace. Cuando ustedes escriban, también tienen que ponerse en el lugar del lector. Voy a escribir con este propósito, con este objetivo, mi intención es esto. ¿Ya? Siempre fijarse el objetivo comunicativo, ¿ya? El propósito. Si ustedes van a escribir la historia, por ejemplo, de un héroe de la vida real, su propósito, ¿cuál será? Que el lector logre ¿qué cosa? ¿Qué creen, chicos? Cuando tengan la oportunidad en las próximas clases de escribir su historia, de escribir la historia de un héroe, tienen que tomar en cuenta cuál es el propósito que quieren lograr, cuál es el objetivo que quieren lograr, ¿ya? ¿Qué quieren hacer con el lector? Que el lector haga qué cosa. Eso es súper importante cuando uno escribe, tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué perseguimos al emitir este mensaje? Es lo mismo cuando ustedes, por ejemplo, no sé, que están enamorados, por ejemplo, y quieren escribirle algo o decirle algo a esa persona que aman. Su intención es lograr ¿qué cosa? Aquí la Bianca decía que entiende que capte el mensaje. ¿Ah? La Bianca decía que entiende que capte el mensaje. Ya, pero ¿cuál es tu propósito final? Cuando tú le dices algo lindo a una persona, ¿cuál es tu objetivo o tu propósito implícito? ¿Qué quieres lograr con ese mensaje? Ya nosotros, claro, siempre buscamos captar el interés del lector, pero ¿cuál es como el trasfondo, chiquillo, más allá o como... Por ejemplo, Bianca, ¿era Bianca? La Bianca, sí. Sí, Bianca. Si tú en estos momentos estás enamorada y quieres darle un mensaje a tu pareja, a tu pololo, ¿cuál es tu intención más profunda? Tu objetivo. ¿Qué quieres lograr? ¿Que él se interese por las palabras hermosas que tú le estás diciendo o que él se enamore más de ti? Su amor, exacto, claro. Ese sería su amor, dice la Bianca. Exacto. Entonces, el mensaje explícito sería el mensaje, las palabras lindas que tú le estás diciendo. Pero el propósito implícito es que él se enamore más de ti. ¿Se entiende? Miren, tío, es como poniendo el caso que muestra la profesora de Nicolás. Si él le escribiera o contara su historia algo, con las palabras, claro, lo expresa de manera explícita, pero su mensaje en el fondo quizá puede ser un mensaje motivador, de reflexión ante la vida, ¿se entiende? Va un mensaje de manera como indirecta, camufladito, con un fin. Exacto. Que nosotros tenemos que inferir, deducir. Quizás él puede que no diga cuando relata su historia, yo quiero que la gente reflexione, no sé, sobre el valor de la vida o sobre las oportunidades que nos da. Él cuenta su historia con sus palabras, pero de manera implícita, como dice la profesora, sin decirlo de manera directa, entrega ese mensaje. El periodista en este caso que está contando la historia de Nicolás. ¿Se entiende el propósito explícito e implícito? ¿Alguna duda, chiquilla? Aclarémoslo al tiro. Sí. No hay problema, sí, chicos, si tienen dudas, pregunten. Sí. O hacemos otro ejercicio. ¿Se entendió, chiquillos? Necesitamos saber, si no, para continuar explicándoles,
o para seguir avanzando. Los demás chicos, hay 15 estudiantes. Es que generalmente, por ejemplo, cuando decimos, ¿cuál es el objetivo de un cuento? Y la mayoría me dice entretener. Perfecto, es entretener porque es el objetivo que está explícito, el propósito que está explícito. Pero nos cuesta mucho como lectores identificar el propósito implícito. Ya, decimos que el cuento entretiene, pero ¿cuál es el mensaje implícito, lo que está en el trasfondo? ¿Qué es lo que quiere el que escribió el cuento quiere lograr con el lector? ¿Solamente entretener? O chicos, en la ¿O que nosotros aprendamos algo? En las fábulas, por ejemplo, también queda muy claro. Porque la fábula tiene muchos personajes que por sí son normales y es como bien entretenido para los niños y todo, pero la fábula, perdón, tiene un trasfondo que es dejar una moraleja, es decir, una enseñanza. Lo que busca el autor en este caso, quien escribe, contar una historia que sea entretenida por lo demás y todo, pero además él busca dejar un mensaje con esa historia. Exacto, por ejemplo, la fábula de los dos amigos y el oso, ahora que estoy acordándome, que el mensaje, el relato propiamente está explícito, sabemos que es una fábula y deja una moraleja, eso es explícito, pero lo implícito es el mensaje que nos enseña, que nos permite aprender que la amistad va más allá de decirnos hola, ¿cómo estás? Sino que de estar con el amigo en las buenas y en las malas, ¿ya? Ese es el mensaje implícito. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Ya. Ya, la María Fernanda dice que sí, el Fernando Ya, sí. perfecto. Los demás también, por favor, respondan. Dentro del reportaje dijimos que había una diferencia con las noticias, porque la noticia no informaba solamente de hechos, ¿ya? Es más objetiva. En cambio, el reportaje tiene hechos y opiniones. Al comunicarnos, ya sea de forma oral o escrita, emitimos enunciados que se refieren a hechos o expresan emociones, opiniones. Los hechos corresponden a informaciones comprobables, irrefutables, que nosotros sabemos que podemos comprobarlo, podemos decir esto es veraz, esto es cierto. No hay discusión sobre el tema. En cambio, las opiniones son juicios subjetivos. Representan lo que yo siento, mi punto de vista, lo que yo creo, lo que yo pienso. ¿Ya? Y en los reportajes tenemos hechos y también tenemos opiniones. Y eso es lo que lo diferencia de la noticia. ¿Ya? Por ejemplo, en el reportaje de Nicolás, dice, uno de los hechos es que en los Juegos Paralímpicos de Invierno celebrados en marzo en el lejano Gyeongsang, Corea del Sur, Nicolás se convirtió en el máximo ícono de su disciplina ya que obtuvo buenos resultados. ¿Alguien lo puede desmentir? No, porque fue un hecho, fue algo que sucedió, algo que realmente aconteció. En cambio, el periodista dice, es que no hay nadie mejor que él o que haya tenido mejores resultados, y menos aún con apenas 3 años de entrenamiento. Esa es una opinión, un punto de vista de periodista, ¿ya? No es algo que sea comprobable, porque pueden haber otros deportistas que obtuvieron mejores rendimientos, pero él en su reportaje incluye una opinión personal, un parecer, un punto de vista de él, ¿ya? Porque seguramente estaba tan emocionado de ver a Nicolás triunfar que necesariamente tenía que emitir ese juicio, ¿ya? Claro, dice Bianca. ¿Puedes confirmar? Si puedes confirmar o comprobar algo, es un hecho. Si alguien puede tener otro punto de vista,
es una opinión? ¿Se ¿Queda entiende la claro? diferencia? Si yo Queda- digo, escúchenme bien, si yo digo, hoy hay 3.500 infectados de coronavirus, ¿ese es un hecho o es una opinión? Un hecho, dice Dafne, Fernando, ¿Ya? la Bianca Si yo también. digo, lamentablemente hay 3.500 casos de coronavirus, muchos de ellos por irresponsabilidad, ¿es un hecho o es una opinión? Una opinión, dice Dafne, el Javier Riveros también. Muy bien, porque pongo un juicio de valor. Es mi parecer, que Súper puede bien, ser contrario al que piensa, por ejemplo, la tía Caro Guas o la tía Vinca. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, el gobierno no está haciendo nada por los casos de coronavirus, ¿es una opinión o es un hecho? Opinión, bien Javier. Opinión, muy bien, porque es mi punto de vista, es lo que yo creo, que puede ser diferente a lo que ustedes piensan. ¿Ya? Muy bien. Y el reportaje, recuerden siempre, tiene hechos y opiniones. Ahora vamos a practicar. Ustedes en su cuaderno van a escribir qué hace el texto y para qué lo hace. En el primer ejercicio, ¿qué nos muestra? ¿Qué hace el texto? De acuerdo con las imágenes, chicos. La que dice lanzamiento de oferta. Eso. La primera ¿Qué imagen. hace? Ya, informa, dice que el Fernando. ¿Alguien tiene otra opinión, chicos? Pero la intención comunicativa es informar. Da a conocer algo. Ya, el Javier dice la promoción. ¿Ya? Hace que nos llame la atención, dice el Avero. ¿Ya? ¿Qué hace? Muestra entonces unas vitrinas que están en oferta, ¿cierto? ¿Para qué lo hace? Chiquillos, imaginen que esta primera oferta nosotros caminando por la calle o en el mall o en algún negocio cerca de la casa, vamos caminando y vemos eso. ¿Para qué lo hace? Justo hay algo que yo quiero y está en oferta. Para que, bien, aquí dice, para atraer clientes, para vender, para comprar el producto. Exacto, muy bien. Entonces tiene su propósito es persuadir para que tú compres, ¿ya? Muy bien. En la segunda imagen, donde hay deportistas en silla de ruedas, ¿qué hace el texto? ¿Qué hacen en ese caso, chicos? Cuando nos muestran o vemos esa imagen. Chiquillos. Ya, motiva, dice acá el Fernando. Ya. ¿Alguien tiene otra opinión, chicos? Pero mire, ¿qué hace el texto? Es mostrarnos deportistas en silla de ruedas, con discapacidad física, ¿ya? ¿Para qué lo hace? Recuerden que tenemos que, en primera instancia, cuando nos preguntan para qué, qué hace el texto, es lo que podemos apreciar a primera vista, chiquillos. Exacto, lo literal, lo que está ahí. Lo que yo interpreto tal cual como lo veo, sin Exacto. pensar en cuál es el trasfondo. Solo lo que veo, a primera vista.
El que hace es mostrarnos deportistas en silla de ruedas, seguramente en un campeonato de paralímpico. Ya. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Aquí dieron diversas opiniones. Ya. Dicen que motiva, ¿Ya? que puede también motivar a las personas con discapacidad para que el Muy lector bien. reflexione. Muy bien. Otras personas dicen que para que la gente sepa que se puede jugar básquetbol en una situación de discapacidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Excelente. En este ejemplo, porque tú lo vales, L'Oréal París, ¿qué hace el texto? Chicos, si yo veo eso, ya promocionar una marca. Ya, muy bien. Bien. ¿Y cuál es la intención? ¿Para qué lo hace? Y además, chiquillos, fíjense en el eslogan, porque tú lo vales. Sí. Claro. Aquí dice la Bianca, tener clientes y vender productos. Ya. ¿Alguien tiene otra opinión, chiquillos? Imagínense lo mismo que pasó con la el primer ejemplo. Yo voy caminando y voy pasando por una farmacia, un Preunic, no sé, y veo eso. Y más encima el eslogan me dice, porque tú lo vales. Ya, para que las personas compren el producto, para que la gente compre sus productos, porque lo vale. Muy bien. Atraer, bien. Exacto, o sea, claro. Está apelando a tu subjetividad, porque te está diciendo, oye, porque yo valgo, entonces necesito esto. ¿Ya? Muy bien. En Aquí esta imagen, gobierno incluirá en comisaría virtual permiso que habilitará traslado de menores para pasar cuarentena. ¿Qué hace el texto? Ya, informar, dicen acá los chicos. Muy bien. Dar un aviso. ¿Y para qué lo hace? ¿Para qué lo hace, chicos? Rapidito, que nos faltan ya poquitos minutitos. Ya, informar a las personas o apoyar, ya, para que la gente vea que el gobierno está ayudando. Ya. Bien. Para estar en conocimiento, ¿cierto? Para que nosotros estemos en conocimiento de lo que se está haciendo. Y esta última imagen, chicos, peligro, radiación láser. ¿Qué hace el texto? Advertir. Muy bien. ¿Para qué? Chiquillos, tienen ahí, porque puede tender a la confusión. Tenemos que interpretar muy bien cuando nos están informando y cuando nos están advirtiendo sobre algo. Sí. ¿Ya? Tenemos que tener ojito con eso. Permiso, voy a cargar. Dice muy bien, advertir. ¿Para qué? Para que nosotros no nos expongamos, no pasemos, ¿cierto? Muy bien, chicos. Bien, chiquillos, para no entrar a la habitación. Y el último ejercicio. Escribe con un H si el enunciado es un hecho y una O si el enunciado es una opinión. Sufrió un accidente en moto a los 13 años. ¿Es un hecho o es una opinión? Hecho, dicen acá todos. Muy bien. Pese a quedar parapléjico, sus ganas de seguir continuaron intactas. ¿Hecho u opinión? Hecho. Si yo digo, ya, el hecho es que la persona quedó parapléjico y además se le agrega sus ganas de seguir continuando, intactas, opinión. Ya. Sí. En Asia, Nicolás obtuvo el 9º puesto. ¿Es un hecho o es una opinión? Hecho, dice. Bien. Nicolás obtuvo el 13º lugar en el descenso. Hecho. Muy bien. Nicolás tiene historias de sobra. Sus últimas se reescriben sobre la nieve.
Opinión. dice Muy no. bien. En los medios de comunicación de masa encontramos una gran diversidad de textos. Estos deben ser leídos y analizados críticamente, pues solo si podremos valorarlos en profundidad y obtener el máximo beneficio de su lectura. El reportaje recopila datos, hechos e historias reales para exponerlos a un público en particular. Y tenemos que tener la capacidad como lectores para identificar cuál es el propósito real de la información que nos están entregando. Por eso tenemos que ser lectores críticos y saber cuál es el trasfondo del mensaje. Por eso uno de los, no recuerdo quién fue que me dijo que las noticias a veces no eran tan verdaderas, que no contaban todo. Pero ¿cómo lo sabemos? Porque logramos identificar cuál es el trasfondo de la noticia. Sabemos, tenemos que ser acuciosos en ese sentido, muy críticos, saber cuando una noticia se nos está entregando, tenemos que ver el propósito que está implícito, el trasfondo del mensaje, ¿ya? Para no caer en manipulaciones. Para terminar, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil? ¿Por qué es importante analizar y evaluar la información que entregan los medios de comunicación de masa? Al menos uno que me conteste para poder terminar. Chiquillos, ¿sí que aprendieron hoy? ¿Alguien que pueda responder? Chicos, ¿qué aprendieron? ¿Alguien? Ya, dice acá el Fernando que se pueden promocionar productos fácilmente. En general, chiquillos, con todo lo que vieron, ¿qué fue lo que aprendieron? Porque hay algo específico que se buscó que aprendieran. Muy Ya, bien, cuáles son los hechos y las opiniones, qué son los textos de comunicación, ya. ¿Qué más? ¿Qué tenía cada texto independiente de si informaba, si buscara que compráramos? Todo eso Lo tiene... importante para poder terminar, hijos, es que entiendan que todo texto tiene un propósito explícito y un propósito implícito. Y ese propósito implícito es el que nosotros como lectores debemos analizar y también identificar. Hasta acá llegó nuestra clase, lo reforzamos la próxima, hijos, no se preocupen. Un besito grande, los quiero mucho y un abrazo.